Bueno, nos metemos en uno de los principales temas de preocupación por estas horas. La coordinadora de mutualistas advierte por saturación en los 3 niveles de asistencia y solicitó a las autoridades aplazar este cronograma de retome de la asistencia presencial. Para conocer los detalles estamos con el vocero, con el doctor Carlos Cardoso, a quien le damos nuevamente la bienvenida aquí en Arriba Gente. ¿Cómo le va, Cardoso? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo andan ustedes? Muy bien, bueno, ustedes han emitido un comunicado días pasados advirtiendo por la saturación en los 3 niveles de atención. ¿Cuál es la situación que se está viviendo al nivel de las mutualistas? Bueno, el incremento de los casos, el incremento en la cantidad de casos obviamente conlleva necesariamente una cantidad de actividades que son de distinto tipo en todos los niveles de asistencia. Entre ellos están, obviamente para esta enfermedad, los temas de hisopado, los temas de resultado, los temas de la internación en cuidados moderados, los temas de seguimiento de los pacientes que están en domicilio, los temas de internación en los centros de tratamiento intensivo. Y eso es una actividad que a medida que aumenta la cantidad de casos activos, sobre todo como lo ha hecho en las últimas 3 semanas, obviamente genera un estrés sobre el sector muy importante que determina que haya una actividad muy por encima de lo normal, fundamentalmente centrado en una sola patología, y que esto, desvía recursos de otras áreas, recursos humanos, organizativos, de materiales y suministros, hacia este sector, que hace que, todo esté mucho más dificultoso, comprimido en cuanto a su funcionamiento. ¿Ya ha habido una respuesta de las autoridades a propósito del pedido de ustedes, que fue cursado ya hace algunos días, de suspender la normalización de la atención, como había solicitado el Ministerio de Salud Pública y la JUNASA? No, sí, en primera instancia sí ya está la respuesta, fue aprobado en la Junta Nacional de Salud posponer para la presentación de los planes individualizados por institución, porque obviamente no es todo lo mismo, para el día 2 de mayo. Es así, la respuesta es formal y ya está dada. La nota a la que tú haces referencia es una nota que se presentó formalmente a través de las vías habituales, que corresponden a la Junta Nacional de Salud y que fue tratada en la última sesión. Mientras tanto nos preocupa, bueno, cuando se habla de saturación, usted describía un poco cuál es la situación, pero concretamente, ¿se está viendo, digamos, retrasada la atención de otras patologías? ¿Se está viendo retrasada la atención o dificultada la atención de casos de COVID justamente por el crecimiento de casos? Bueno, acá vamos a tratar de ser bastante específicos. En primera instancia, la cantidad de hisopados diarios y la cantidad de hisopados para contactos obviamente ha llegado a un nivel que prácticamente está en las capacidades nacionales para realizar estudios. Para ayudar a eso, además de que existe una base científica, fueron desarrollados ya en el mes de febrero y puestos en práctica los test de antígeno como una forma de que en los casos que sirven se utilicen antes del PCR esta técnica, porque en cuanto a la especificidad de su diagnóstico es muy parecida en porcentajes para algunos tipos de pacientes y por lo tanto es una ayuda que facilita en definitiva los resultados. En cuanto a la organización, cada vez hay más personas obviamente trabajando en esta área. ¿Por qué razón? Porque si tenemos más de 3.000 casos positivos por día, imaginémonos en todo el país que si cada una de esas personas relata que tuvo 10 contactos solamente, hay que ir a realizar entonces ese número de casos positivos por 10 de hisopados en el día que corresponde. Estamos hablando del 7º día, si las personas están asintomáticas o cuando se vuelven sintomáticas dentro de las 24 horas con síntomas atribuibles. Entonces, todo esto está haciendo que el funcionamiento esté en gran medida dedicado hacia esta enfermedad,
hacia tratar de cortar las líneas de contagio, no solo en el área propiamente asistencial, sino también en el área de la vacuna. Pero en el área del otro extremo, del tercer nivel de asistencia, en los centros de tratamiento intensivo, ahí ya más de la mitad de las camas de los centros de tratamiento intensivo están dedicados a esta enfermedad en forma exclusiva, cuando a lo largo de toda la pandemia nunca se superó el 18-20%. O sea, es una situación preocupante que al seguir el incremento de los casos en esta forma que viene e inclusive un mantenimiento en este nivel de casos, con una diferencia muy importante diaria entre solicitudes de ingreso y la sumatoria de altas y los fallecidos, que siempre es un número que está por encima de 12 a 15 personas todos los días, obviamente es una situación que lleva al extremo estrés a la situación de funcionamiento de los centros de tratamiento intensivo. Doctor, ¿hay problemas o se está visorando que puede haber problemas en el abastecimiento de oxígeno en las mutualistas? Bueno, en términos generales tenemos que decir que hay varias situaciones. Dificultades de abastecimiento hasta el momento no han habido, pero tenemos que saber que si continúa de esta forma el crecimiento exponencial de casos, la mayor parte de los tratamientos en domicilio, en pacientes internados, se basan en utilizar este medicamento que es el oxígeno. En el Uruguay existen 2 empresas que proveen de oxígeno líquido a las instituciones públicas y privadas, y además hay algunas instituciones que tienen su propia fábrica de producción de oxígeno, justamente de uso medicinal. Ahora, tenemos que saber que las fábricas de las instituciones que lo tienen adecuado para un consumo normal más un 20-25%, que no es la situación que hoy se está dando, que ya hay más consumo que eso. Y en segundo lugar, por algunas fusiones que se produjeron en los años anteriores, hay alguna fábrica de oxígeno de alguna de las empresas que están en territorio nacional, que puede poner en marcha una segunda empresa, y para ello ya le ha solicitado al Ministerio de Salud Pública el permiso para el ingreso de unos técnicos extranjeros que hagan posible que ingrese. Pero yo le quiero decir que hasta el momento, más allá de andar mucho más justo con todo, no ha habido, no ha habido desabastecimiento en el plano del oxígeno hasta el momento. Claro, pero la proyección, ¿cuál es? Usted algo adelantaba, ¿no? Si evoluciona la situación como estamos ahora, si se mantiene, ¿cuándo podría empezar a haber problemas? En este caso es más difícil decir una fecha, porque hay muchas cuestiones de gestión que se están haciendo a la vez y que pueden diferirlo por mucho más tiempo. Por ejemplo, la puesta en marcha de esta segunda planta daría un oxígeno muy importante en cuanto al tiempo. Pero hoy, si la situación no cambiara nada, estamos hablando capaz que el mes de abril, hacia fines del mes de abril, sería un momento bastante complicado en la provisión de este medicamento, que creemos que no va a llegar porque hay muchas medidas de gestión simultáneas en estos momentos para que eso no pase. Doctor, le consulto de alguna manera por lo que ha sucedido a lo largo de toda la pandemia. Cuando comenzamos aquel fatídico 13 de marzo a conocer los uruguayos que el coronavirus se había instalado en nuestro país, todas las medidas que el gobierno adoptó fueron tendientes, estoy reiterando lo que fue en aquel momento el argumento, a preparar el sistema de salud ante la eventualidad de lo que hoy está sucediendo. Bien podríamos decir, con el diario del lunes, que Uruguay no debió soportar durante muchos meses lo que a otros países les sucedía, y aparentemente podríamos decir, tuvimos el tiempo suficiente como para prepararnos para esta situación que hoy sí se está dando, con números tremendamente preocupantes en contagios,
en cantidad de personas internadas, en camas de CTI, fundamentalmente en la cantidad de personas fallecidas. ¿Quiere decir que no nos preparamos adecuadamente, que nos confiamos tal vez en que la pandemia la íbamos a transitar de aquella manera que la transitábamos, incluso con días en que el SINAE informaba que ni siquiera teníamos nuevos casos, ¿se acuerda? Y no fue hace tanto tiempo, si uno se pone a pensar. ¿No nos preparamos adecuadamente? Muy buena tu pregunta, Mirea. En todo ese momento hicimos muchos aspectos de preparación, que algunos de ellos los voy a detallar, que tal vez son los más jerarquizados. Primero fue la capacitación del personal. La capacitación del personal, que es de las cosas más importantes acá, llevó desde utilizar bien los elementos de protección personal, utilizar los comportamientos, o sea, jerarquizar y llevar adelante comportamientos que tienen que ver con aspectos culturales, generar las áreas de cohorte en los sanatorios, separar las emergencias respiratorias de las no respiratorias desde el punto de vista físico. En tercer lugar, generar 2 CTI desde los CTI presentes, de los CTI polivalentes, se generaron 2 CTI con las áreas respiratorias, se incrementaron las camas, tanto de internación de cuidados moderados como de CTI, en un 33% aproximadamente. Se fortaleció la asistencia domiciliaria a través de distintos mecanismos presenciales, pero también se desarrollaron todos los mecanismos de teleasistencia con la historia clínica. O sea, toda esa preparación, que parece muy simple decirla, es muy compleja en todos los aspectos logísticos, y todos esos están funcionando. Lo que pasa es que todos tenemos que saber que las epidemias a virus de ARN, en definitiva, de contagio interhumano, tienen mucho que ver el desarrollo de las mismas con varios aspectos, pero uno de ellos es la forma de contagio y cómo se evita, y eso tiene mucho que ver con las personas. En segundo lugar, los cambios que se producen en esos virus cuando hay contagio realmente y el virus se reproduce, y ahí es donde tiene la posibilidad de tener errores y por lo tanto transmitir hacia adelante esos errores por las características de estos virus, que son de una sola hebra. En tercer lugar, tiene que ver con el hecho de que todo es finito. No hay infinito en nada, y menos en esto. Se pueden y se hacen capacitaciones de personas para que estén para que estén con el conocimiento para poder ayudar en estas situaciones, pero la estructura de base para los pacientes graves, en la parte de pacientes graves, es una estructura de formación de recursos humanos que lleva muchos años hacerla. Después, al ser toda la población susceptible, el primer nivel de asistencia que asiste en domicilio y que asiste en las emergencias institucionales, también tuvo que capacitarse totalmente para esta enfermedad nueva por muchas características, sobre todo con el 100% de la población susceptible. Se ha hecho mucho frente a la evolución de casos cuando estas epidemias se dan con crecimiento exponencial. No hay estructura que sea capaz a lo largo del tiempo de sostenerla. Bueno, esa sería un poco la respuesta. Claro, a eso apuntaba justamente, doctor, y no es, por favor, que esté buscando una visión apocalíptica del tema, sino tratando de situarnos en la posibilidad de que esta carrera entre el coronavirus, la enfermedad propiamente dicha y la vacunación, momentáneamente, que es lo que todos esperamos, la esté ganando el virus hasta el momento que la vacunación comience a hacer su efecto. La pregunta dada vuelta sería, con todo esto que usted nos detalló, si no se hubiera llevado adelante todo ese trabajo, si no se hubiera hecho absolutamente todo esto que usted nos acaba de detallar y decirnos claramente, es muy fácil decirlo, pero hay que hacerlo. ¿Cómo estaríamos en este momento con estos números en el sistema de salud? No, ya estaríamos sobrepasados.
claramente y en todos los niveles de asistencia. Toda esta adecuación, todo este tiempo que tuvimos para poder hacer todo esto bruscamente. Algunos países no lo tuvieron y vieron lo que pasó. Pongamos el ejemplo de Italia, claramente, que fue el primero que se sobrepasó. Nosotros tuvimos los tiempos y entonces lo que hicimos fue agrandar, digamos, las capacidades bastante y estar preparados para dar la mejor asistencia. Ahora, estamos nosotros hoy en el embudo y esto lo tenemos que saber, que estamos los uruguayos en términos generales en el embudo. Y la pregunta tuya, ¿cuándo se cruza con la vacunación? Bueno, yo quiero ser, digamos, uno no puede generar falsas expectativas. Estamos lejos todavía de ese cruzamiento. Tenemos que saber que hay países que lo han demostrado, por ejemplo, ahora recientemente, que tuvieron que llegar a tener entre el 55 y 60% de la población vacunada, más las personas que tuvieron la enfermedad después de tener prácticamente 3 restricciones severas, como fue Israel en las limitaciones de funcionamiento, recién ahora están en capacidad de volver hacia una vida más parecida a la que teníamos antes de que todo esto comenzara. O sea, lo que quiero decir es que tenemos que seguir nosotros con las medidas y tenemos que bajar los contagios por una simple razón, porque el cruzamiento con los casos de vacunación, que fíjense ustedes, si estamos en un 24 o 25% a nivel nacional, estamos lejos de los números estos, y para llegar a este número, que es rapidísimo, igual demoramos 5 semanas. O sea que para llegar al 50% vamos a demorar otras 5 semanas más, por más voluntad que le pongamos. Si lo hacemos en 4, bárbaro, pero todavía estamos lejos. Además de ello, mucho antes de eso, va a haber dificultad en el funcionamiento de muchos servicios y va a haber dificultad, si sigue el crecimiento de casos, con el abastecimiento de algunos productos básicos de tratamiento de esto que hasta el momento no han sucedido. Ahí está, Cardoso, justamente esa situación le queríamos consultar porque ha habido una advertencia de la Asociación de Química y Farmacia del Uruguay que, da cuenta de una potencial escasez de medicaciones usadas para CTI, no solamente para pacientes con COVID. ¿Cuál es la situación? ¿Ha habido además un pedido de, digamos, tener un uso consciente o ahorrar justamente en estas medicaciones y en oxígeno? Bueno, desde hace unas 3-4 semanas se está trabajando en conjunto, ya sea con el Ministerio de Salud Pública y entre todas las instituciones, para el abastecimiento de estas medicaciones. Hay algunas de esas medicaciones que hay una referencia clara, que es el midazolam, que es un sedante que se utiliza en los pacientes ventilados, que hay una escasez mundial, que hay un problema de los insumos para producirlos, pero es sustituible por otras benzodiazepinas o es manejable esa situación. Con el resto de los medicamentos, que hace 2 semanas parecía que podía venir algún tipo de restricción, no se ha sucedido hasta el momento. Hay un abastecimiento adecuado. El Ministerio de Salud Pública ha generado algunas limitaciones a la exportación y además existe un diálogo diario con abastecimiento a través de las centrales de compra. Obviamente que ahí son bastantes medicamentos, son 8 o 10 medicamentos, y el último medicamento, porque es un medicamento, por más que no viene envasado como medicamento, es el oxígeno, que lo que hago es la referencia que ya les hice. ¿Tiene el mismo efecto usar medicaciones alternativas a las que usted mencionaba? Desde la SUME se señalaba que lo mejor es usar, digamos, el medicamento principal, ¿no? Sí, los medicamentos que tienen más estudios, como para la sedación y analgesia, que son el midazolam o el fentanil, pueden utilizarse medicamentos de la misma rama, digamos, de la farmacopea, que tienen algunos efectos distintos y otros, pero en realidad son efectos menores. Eso se pueden perfectamente manejar. No es lo ideal, como dices tú, pero la realidad siempre es la realidad.
y nosotros tenemos que estar continuamente adaptándonos a esa realidad. Ha habido un documento del Ministerio de Salud Pública pidiendo a los directores técnicos de las instituciones hacer un uso cuidado del oxígeno y de estas medicaciones que usted hablaba. La Dirección General de la Salud sí ha publicado un documento haciendo recomendaciones del correcto uso de los cilindros, fundamentalmente. Los cilindros son donde se almacena el oxígeno líquido, que se utiliza tanto para generar bancos de oxígeno digamos, en las instituciones como para distribuirlos por domicilios. En el uso del tratamiento de los pacientes que están en domicilio, aquellos que lo requieren. Hasta ahí, uso correcto, ¿qué significa? ¿Que se va a elegir a quién se le...? O sea, ¿qué significa? ¿Cuál es el alcance de uso correcto? Es decir, que hasta ahora no era correcto. No, el uso correcto se refiere a la gestión de los tanques. Esto quiere decir que un tanque no puede estar 48 horas en una casa vacío. A eso se refiere. Porque acá, recuerden que estos tanques los trasladan personas que no son tanques livianos, y que genera toda una gestión, tanto llevarlo como traerlo. Entonces, la recomendación está más vinculada al hecho de la gestión de la llevada y traída de tanques. A su vez, la sustitución de los bancos que están en las instituciones por tanques de estos que son de 40 y pico de kilos, por tanques grandes que en realidad almacenan oxígeno líquido, de forma tal de tener más tanques para distribuirlos por otros lugares. Eso ya lo están haciendo, ya se viene haciendo desde hace algunas semanas con las distintas empresas. Y después está la distribución del oxígeno líquido, que lo realizan las dos empresas principales que hay proveedoras de oxígeno en el Uruguay, que lo realizan con camiones tanques. Eso no se traslada en los tanques clásicos de oxígeno, sino que además está en un nivel líquido, es distinto, y se hace a través de esos camiones grandes y se recargan también los tanques de oxígeno líquidos que están instalados en todas las instituciones. Y hay una tercera situación, que son aquellas instituciones que tienen la fábrica de producción de oxígeno, que lo que hacen son máquinas que concentran el oxígeno en la atmósfera y lo tienen también almacenado en forma líquido gaseoso. Esas son las tres vías, todas están funcionando a pleno. Ya tenemos que cerrar. Veníamos hablando de dificultades, con el oxígeno, ¿no? En esta proyección que se viene haciendo, la medicación. ¿Qué pasa con los recursos humanos? Que ha sido el gran cuello de botella, que asistimos a casos de contagios, de cuarentenas, de personal fallecido y de testimonios realmente dolorosos, ¿no? De cansancio, de agotamiento. ¿Cómo viene la situación del manejo de personal? Estaba viendo, por ejemplo, el Hospital de Clínicas tuvo que cerrar un área por algunos días por falta de personal. ¿Cómo se está a nivel país y a nivel de las mutualistas con el tema de recursos humanos? Bueno, el tema de recursos humanos es el cuello de botella siempre en todos los casos, porque además los recursos humanos no se forman de un día para el otro. Cualquiera de las carreras de la medicina, usted sabe que son las más largas que existen en la formación universitaria de cualquiera de las carreras universitarias. Entonces, este punto es el punto clave. No hay nada que pueda sustituir, ninguna máquina que venga sustituye el trabajo y la mente humana para llevar adelante este trabajo. La situación hoy en realidad está con un personal que está trabajando mucho más horas, tanto la parte médica como no médica. Obviamente eso no es indefinido. El trabajo en esta área está generando algunos efectos en las personas que tienen que ver con el agotamiento fundamentalmente, y bueno, se están llevando adelante todo lo que se conoce como gestión del manejo de personas y además la identificación de personas para que esto, digamos, tenga el menor efecto posible sobre la organización. Pero que esto es una realidad, que hay un personal que en definitiva está en una etapa de estrés, es totalmente cierto, y por ahora está siendo manejable, aunque nada es ilimitado. Doctor, ¿cuánto tiempo va a llevar ponerse al día con otras patologías y los retrasos que está habiendo en la atención digamos, justamente por esta situación que impone el COVID?
Bueno, los planes individualizados de cada institución se van a terminar presentando el 2 de mayo a la Junta Nacional de Salud. Ahí vamos a ver, porque no es todo igual, tanto en lo que tiene que ver con los diagnósticos de prevención o despistaje de los cánceres más frecuentes, como el control de las enfermedades crónicas no transmisibles, como hasta el control y desarrollo del recién nacido vivo y sano. Es todo distinto. Nosotros tenemos estimaciones que para nuestro sector van a ser varios meses que va a llevar ponerse al día una vez que vayamos saliendo de esta situación, aunque sí sabemos que no somos el sector más atrasado en proveer estos servicios. Cuanto más se demore en salir de esta situación y de este embudo que estamos en estos momentos, más se va a demorar en lo otro, porque obviamente se van a acumular más casos. Y esta situación además va a llevar a toda una reorganización del sector después que esta termine. Bien, muchísimas gracias por estos minutos con Arriba Gente. Por favor, a las órdenes. Que pasen bien. Cerramos por aquí entonces la nota con el doctor Carlos Cardoso, vocero de la Coordinadora de Mutualistas.